Bien, qué bueno estar de paso por aquí, qué bueno encontrarnos otra vez en la iglesia, ¿cierto? Desde hace mucho no teníamos ese privilegio. Así que vamos a aprovechar estos minutos que tenemos para reflexionar un poco acerca de la actitud que Dios tiene hacia todos los seres humanos. Dios tiene un propósito específico con la humanidad, un propósito general con la humanidad, y Dios tiene un propósito individual con cada persona. Sin embargo, el propósito individual de Dios con usted y conmigo, el propósito específico con nuestra generación, tiene que estar siempre enmarcado dentro del propósito general de Dios. Y el propósito general de Dios para toda la humanidad lo encontramos en el libro de Tito. En la carta de Tito, capítulo 2, versículo 11. ¿Cuál es el propósito general de Dios hacia toda la humanidad? Lo leímos en la lectura bíblica. La gracia fue manifestada para toda la humanidad. ¿Con qué propósito? La salvación. El propósito general de Dios para toda la humanidad es la salvación. Todo, absolutamente todo lo que Dios hace en favor de la humanidad, lo hace con el propósito de salvarnos. No hay nada que Dios haga que sea con un propósito contrario. Todo está enmarcado dentro del propósito general de la salvación. Y les pongo algunos ejemplos. Dios tuvo algunos propósitos específicos con diferentes generaciones. Por ejemplo, en el tiempo de Noé se anunció un diluvio y Dios quería salvar a la humanidad de una catástrofe natural, ¿cierto? Sin embargo, ese propósito específico de salvarlos de una catástrofe natural estaba enmarcado dentro de un propósito general. ¿Cuál era el propósito general? ¿Él solo quería salvarlos de una catástrofe natural? ¿O de qué más quería salvarlos? El propósito principal era salvarlos del pecado. El propósito principal de Dios siempre será salvar a la humanidad del pecado. Cuando Dios llama a Nínive, no los llama simplemente para evitar una destrucción o para evitar la muerte de 120,000 personas. Dios los llama sencillamente porque Él quiere salvarlos. Es su propósito principal salvar a la humanidad. Todo lo que Dios hace desde el inicio del pecado y lo que hará hasta el fin del pecado, lo hará con el propósito de salvar. No hay otra cosa que se desvíe de ese propósito. Dios no hace nada más sino buscar la salvación de la humanidad. Eso nos debería hacer pensar a nosotros entonces cuál debería ser el propósito de nuestra misión y nuestra predicación. Cuando nuestra predicación extralimita el contexto de Dios, es decir, cuando nuestra predicación no se concentra principalmente en la salvación, sino que se extralimita de la salvación, nuestra predicación no sirve para nada. Porque nuestra predicación siempre debe estar enmarcada dentro del propósito de la salvación. Una predicación que no tenga como propósito principal la salvación de la humanidad es una predicación satánica. Porque es una predicación que no está dirigida por Dios. Por lo tanto, hoy quiero que observemos un poco acerca de ese propósito de Dios a nivel general, pero al mismo tiempo observemos acerca de ese propósito de Dios a nivel individual, con dos personajes bíblicos. Y para finalizar vamos a ver cómo la gracia de Dios se manifestará en el final de los tiempos y cómo Dios espera de nosotros una elección. Así que vamos a leer, ya leímos Tito, vamos aquí, voy a pasar aquí la diapositiva. Este es Tito capítulo 2, versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y luego, 1 de Timoteo, aquí me equivoqué en la cita, 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4 nos dice lo siguiente: esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que ¿cuántos? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quiénes están incluidos dentro del propósito de Dios? Todos. No hay ni un ser humano sobre la tierra al que Dios no quiera salvarlo. Todos estamos incluidos dentro del propósito de Dios de la salvación.
Y tal vez no haya texto más claro que el siguiente que vamos a ver. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice: según nos escogió, está hablando de Dios, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, algunos tienden a confundir este texto bíblico y decir que estamos predestinados para salvación o perdición. Dios nos ha predestinado a todos, absolutamente todos, para salvación. Pero no todos serán salvos, porque no todos aceptarán ese destino que Dios quiere con la humanidad. Todos entonces estamos incluidos dentro del propósito general de Dios, que es la salvación. Todo ser humano, desde que nace, Dios le asigna un propósito. Dios le asigna un ángel, Dios le asigna su Espíritu Santo para que le acompañe en el camino de la gracia. Sin embargo, Dios nos ha regalado algo a nosotros que es único de nosotros y que ni siquiera Él se atreve a tocarlo, y es la libertad. Por lo tanto, vamos a ver la experiencia de dos personajes bíblicos que tuvieron todo para ser salvos, a los que Dios les dio la oportunidad de experimentar su gracia y de experimentar la salvación. Pero su elección, su albedrío, escogió todo lo contrario. El primero de ellos es tal vez el que podría ser el mejor rey de Israel, Saúl. Cuando Saúl es escogido por Dios, Saúl tenía un privilegio y Samuel se lo declara. En 1 Samuel capítulo 10 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que bien te parezca, porque Dios está contigo. Esta promesa que Dios le hace a Saúl era una promesa y era una extensión de la gracia. Dios tenía el propósito con Saúl de que Saúl fuera un rey exitoso dentro de Israel. Dios tenía el propósito con Saúl de que Saúl fuera salvo. Dios tenía el propósito con Saúl de que Saúl llevara a Israel a un estado de estabilidad espiritual. Y para eso le concedió el Espíritu Santo. Y para eso le prometió siempre estar con él. ¿Qué hizo que Saúl fracasara? ¿Qué hizo que Saúl no se convirtiera en ese mejor rey de Israel? Lo hizo su actitud ante la gracia. La actitud de Saúl ante la gracia lo que hizo fue causar un efecto adverso de la actitud que Dios tenía hacia él. La actitud de Saúl ante la gracia lo único que causó fue ahondar más en los pecados ocultos de Saúl y terminar rechazando voluntariamente a Dios. Hasta hace un tiempo yo pensaba que cuando Samuel va allá a donde Saúl a reprenderlo porque lo desobedeció al no matar a todos los amalecitas, hasta ahí había durado la gracia para Saúl. Sin embargo, no es así. Dios, aunque lo rechazó como rey, no lo había rechazado como persona. Y Dios aún estaba esperando que Saúl se arrepintiera de sus malos caminos. Y Dios hizo todo lo posible para que Saúl se salvara. Pero Saúl decidió volver a sus pecados ocultos. Exacto. Y Saúl tenía una debilidad. Si nosotros analizamos la vida de Saúl, Saúl tenía una debilidad. Tenía una debilidad con el espiritismo. A Saúl los espíritus los molestaban. Y él siempre había tratado de no tenerlos tan lejos, pero tampoco tan cerca. Porque cuando Saúl es rey, la orden de Dios en Deuteronomio era cualquier hechicero, cualquier espiritista, ¿qué debía hacerse con él? Matarlo, ¿cierto? Cuando Saúl es rey, él dice, no los maten. Tengámoslos vivos
pero lejos de nosotros. Y Saúl trató de acariciar, o trató de no alejarse tanto, pero tampoco tener tan cerca esa debilidad que tenía él hacia los espíritus, o hacia el espiritismo. Y terminó cayendo en el espiritismo. Al mismo tiempo, Dios en Levítico había dicho que ningún animal debía comerse con su sangre, ¿cierto? Era prohibido. Sin embargo, cuando Saúl va a donde la bruja de Endor, come un alimento sacrificado a los espíritus. Y los alimentos sacrificados a los espíritus siempre eran alimentos sacrificados o animales sacrificados con su sangre. Cuando Saúl rechaza voluntariamente la gracia de Dios, invocando a espíritus malignos y participando de un sacrificio satánico, Saúl entonces termina su tiempo de gracia, porque decidió que no quería nada que ver con Dios y más bien quería, como dice el hermano, buscar su gloria en lugar de aceptar la gracia divina. Vamos a leer, a ver algunas citas que tiene Elena White sobre Saúl en Profetas y Reyes. Dice así: el Señor le concedió el Espíritu Santo para guiarlo y ayudarlo, y lo colocó donde podía desarrollar las cualidades requeridas para ser soberano de Israel. Sin embargo, cuando Saúl se desvió de la reprensión que le mandó el Espíritu Santo de Dios, y aquí viene el pecado de él, y persistió en justificarse obstinadamente, rechazó el único medio por el cual Dios podía obrar para salvarlo de sí mismo. Y termina diciendo: se había separado voluntariamente de Dios. Aquí viene en juego entonces la voluntad, la decisión. Otro personaje bíblico que tuvo grandes oportunidades para ser salvo fue Judas. Judas, como nosotros ya hemos escuchado muchísimas veces, era tal vez el discípulo más preparado de todos. Era el discípulo más educado. Era el discípulo que sobrepasaba a los demás en conocimiento. Sin embargo, Judas decidió rechazar abiertamente la gracia de Dios. No había predestinación. No era que Judas estuviera predestinado a traicionar a Jesús. Judas lo decidió. En Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles de Ellen White, hay una cita donde Ellen White compara la vida de Judas con la vida de Juan. Y habla esto de los dos. Dice: cada uno, es decir, tanto Judas como Juan, poseía graves defectos de carácter. ¿Los tenían? Claro que sí. ¿Cuál era la debilidad de Juan? La ira. Su mal carácter, ¿cierto? Su mal carácter tanto así que quería invocar al cielo para que cayera un rayo o bueno, algo así, para que fulminara a la gente. El hijo del trueno. Y ambos tuvieron acceso a la gracia divina que transformara el carácter. ¿Cuál era la debilidad de Judas? La ambición, ¿cierto? La Biblia deja claro que la debilidad de Judas era la ambición. Ambos tenían graves defectos de carácter, los dos, pero ambos tuvieron el mismo acceso a la gracia. Sin embargo, Juan, pasó de ser el hijo del trueno a ser el discípulo del amor. Pero Judas pasó de ser Judas Iscariote al que traicionó al maestro. El traidor. ¿Y de qué dependió? Vamos a ver qué dice, sigue diciendo. Aquí está una cita del deseado de todas las gentes, en ese capítulo que se titula Judas. Dice: nada es nada. Nada que pudiera hacerse para salvar a Judas se había dejado de lado. En otras palabras, todo lo que podía hacerse para salvarlo, se hizo. Es decir, Dios puso todo de su parte, hizo todo su esfuerzo para que Judas se salvara. Después que se hubo comprometido 2 veces a entregar a su Señor, Jesús le dio todavía oportunidad de arrepentirse. Después de que Judas ya se había comprometido de palabra a entregar a Jesús, todavía Jesús le dio la última oportunidad, o más bien le hizo el último llamado, que fue en la cena, en la celebración de la Pascua, ¿cierto? Y sigue diciendo:
leyendo su propósito, leyendo el propósito secreto del corazón del traidor, Cristo dio a Judas la evidencia final y convincente de su divinidad. Esto fue para el falso discípulo el último llamamiento al arrepentimiento, el último llamado. Pero no fue oída su última súplica de amor. Entonces el caso de Judas fue decidido. Y los pies que Jesús había lavado salieron para consumar la traición. Ahora, ¿de quién dependió que el caso de Judas fuese decidido? Claro, de su decisión. ¿De quién dependió que el caso de Saúl fuera decidido? De su decisión. Aquí nosotros estamos viendo que hay algo en juego dentro de este panorama de la salvación. Y es que hay algo muy importante, y es la elección humana. La elección humana es el toque final a todo el trabajo que Dios hace por cada persona. Dios hace todo lo posible para salvarnos. Hizo todo lo posible por Saúl, hizo todo lo posible por Judas. Pero hay algo que Dios no podía hacer por ellos, y era elegir la gracia. Es por eso que dentro de nuestra doctrina nosotros conocemos y sabemos que quienes deciden salvarse o perderse somos nosotros los seres humanos. Hay algunas corrientes del cristianismo que creen que Dios ya ha elegido a las personas para salvarse o para perderse, y que uno no tiene elección de si salvarse o perderse. Sin embargo, nosotros creemos que somos nosotros quienes decidimos si salvarnos o perdernos, si aceptar la gracia o si rechazarla. El hecho de que Dios sepa si yo me voy a salvar o no altera nada, porque Él no está tocando mi decisión. Él sabe qué voy a decidir yo, pero Él no ha determinado qué voy a decidir yo. Dios me da la oportunidad a mí, a través de su gracia, de salvarme. Y yo soy finalmente quien decido hacerlo. Ahora, habían varios propósitos dentro de estas historias. En la historia de Saúl, Dios no solamente tenía el propósito general de salvarlo, sino que también tenía el propósito específico de que fuera un excelente rey, ¿cierto? En la vida de Judas, no solamente Dios quería salvarlo, sino también quería hacerlo uno de los más grandes apóstoles. El propósito con Juan no solamente era salvarlo, sino convertirlo en el apóstol del amor. De los tres, quien decidió optar por la gracia fue Juan. Hoy nosotros nos encontramos también ante el panorama de la elección. Todos nosotros. Y todos nosotros diariamente estamos ante la elección o el rechazo de la gracia. Usted y yo. Todos los días la rechazamos o la aceptamos. Optamos por Dios u optamos por el enemigo. Pero todos los días lo hacemos. Porque todos los días la gracia de Dios se manifiesta para nosotros. Todos los días. Y en el tiempo del fin, esto será aún más relevante. Porque el tiempo de gracia, en el tiempo del fin, terminará no solamente porque Dios haya estipulado un día y una hora para terminar la gracia, sino porque Dios estipulará un día y una hora para que cada persona decida por sí misma si aceptar o rechazar. Dios nunca terminará el tiempo de gracia antes de que el último ser humano parado sobre la tierra haya tomado una decisión. La base del fin del tiempo de gracia para cada ser humano es la decisión, es la voluntad, es si yo he escogido o si he rechazado la gracia que Dios me ofrece. Por eso es que Dios quiere hoy que nosotros podamos ver con nuestros ojos la gracia que Él nos ofrece, que podamos recibir en nuestro corazón la salvación que Él nos quiere otorgar. Eso es lo que Dios quiere. Todo lo que Dios ha podido hacer para salvarlo a usted y para salvarlo a mí, lo ha hecho. Todo. Así como en Judas, nada que pudiera hacerse se dejó de lado.
Así aplica para todo ser humano que existe sobre la tierra. Dios hace todo lo posible para salvarlo a usted. Dios hace todo lo posible para salvarme a mí. Sin embargo, la decisión final está en nosotros. En el libro de Apocalipsis, una vez termina el tiempo de gracia, Apocalipsis capítulo 15, nosotros nos encontramos ante una escena. Apocalipsis capítulo 15. En Apocalipsis capítulo 15 hay una escena de transición. Esa escena de transición los adventistas la hemos interpretado como la escena donde se finaliza el juicio investigador y donde termina el tiempo de gracia y comienza el tiempo de angustia. En el capítulo 15, versículo 5. ¿Por qué lo creemos así? Por esta escena. Dice Juan: después de esas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Eso es el lugar santísimo del santuario. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Bien, y luego de eso, entonces el templo se llena de humo, porque nadie puede entrar ni salir. Cuando el templo se llena de humo, siempre es una señal de que una obra importante ha finalizado. Por ejemplo, cuando Moisés terminó de construir el santuario y cuando se dedicó el santuario se llenó de humo tanto que nadie podía entrar y salir. ¿Por qué? Porque era una verificación de que Dios estaba sellando una obra importante que había terminado. Cuando Salomón construyó el templo y lo dedicaron, el templo se llenó de humo tanto que nadie podía entrar ni salir. Eso era una señal de que el templo estaba siendo aprobado por Dios y una obra había finalizado. Al mismo tiempo, el templo del cielo se llena de humo porque hay una obra que ha finalizado y es la obra del juicio investigador. Cuando el juicio investigador finaliza, entonces los ángeles salen con las copas de la ira, con las plagas. ¿Por qué? Porque las plagas solamente pueden ser derramadas sobre aquellos que ya decidieron voluntariamente y definitivamente rechazar a Dios. Aquí entonces ya se sabe quién decidió optar por la gracia o quién decidió rechazar la gracia. Y las copas de la ira son una demostración de Dios ante el universo de la naturaleza del pecado. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos la consecución del derramamiento de las copas, nos vamos a dar cuenta de algo. Por ejemplo, la quinta copa, Apocalipsis 16, 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y ante el dolor, ¿cuál fue la actitud de la humanidad? Versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Y se arrepintieron? No se arrepintieron. Y 3 veces, Apocalipsis capítulo 16 dice, se les derramó la copa, pero en lugar de arrepentirse y de buscar a Dios, ¿qué hicieron? Blasfemaron en contra de Él e insistieron en sus actitudes pecaminosas. ¿Por qué? Porque un rechazo voluntario de la gracia de Dios, persistente, lo que causa al final de todo es un rechazo total a la gracia de Dios. Y estas personas sobre las que caerán las plagas postreras son personas que rechazaron total, abierta, voluntaria y definitivamente la gracia que Dios les ofrecía. Hoy nosotros nos encontramos entonces ante la elección de aceptar o rechazar la gracia. Hay algo que quisiera decir antes de finalizar, y es que todo lo que Dios hace y en todo el proceso de salvación es Dios el que toma la iniciativa, no son los seres humanos. Dios siempre está buscando al ser humano. Dios siempre nos está buscando a nosotros, corre detrás de nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién buscó a quién? Dios buscó a los pecadores. Para salvar a la humanidad, ¿quién buscó a quién? Jesús fue el que vino a la tierra. Y
Y al mismo tiempo, si nosotros observamos solo el hecho de la creación, ¿quién hace todo en la creación? Dios. Dios separa la luz de las tinieblas, Dios separa las aguas, Dios es el que pone los árboles, Dios es el que adecúa todo. Dios hace todo y luego pone al ser humano. Dios hace todo por el ser humano y luego le ofrece la salvación, como decimos nosotros, en bandeja de plata. ¿Qué es lo único que Dios pide del ser humano? No rechazarla, aceptarla. Que no nos obstinemos en el pecado, que no persistamos en actuar pecaminosamente delante de Dios, que no persistamos en rechazar lo que Él quiere con nosotros. Es lo único que Dios pide, no hay nada más. ¿Saben por qué? Porque nada de lo que usted y yo podamos ofrecerle a Dios será suficiente para pagarle a Él la salvación. Nada. Y por eso es que Dios nos la da gratis. Porque es que no podemos pagarla, es imposible para nosotros. Sin embargo, como ya dijimos, hay una cita en el Camino a Cristo que dice lo siguiente. Cuando Cristo se humanó, se unió a sí mismo a la humanidad con un lazo de amor que jamás romperá poder alguno. Jamás romperá poder alguno el lazo con el que Dios se ha unido con el hombre. Salvo que la elección del hombre mismo. Es decir, todo lo que Dios ha hecho por la humanidad nos une a Él con lazos que nadie puede romper, excepto su elección y la mía. Todo el poder del Evangelio, dice otra cita del Camino a Cristo, todo el poder del Evangelio puede ser neutralizado por nuestra decisión. Es nuestra decisión la que define nuestra salvación. No es la decisión de cumplir una cantidad de requisitos para ser salvos, no. Es la decisión de todos los días aceptar la gracia que Dios nos ofrece. Es lo único que Dios nos pide. Les pongo un ejemplo para finalizar. Supongamos que yo estoy enfermo del corazón. Tengo una enfermedad del corazón y necesito una cirugía a corazón abierto. Pero esa cirugía a corazón abierto me vale, digámoslo así, 500 millones de pesos. Y yo tengo un amigo, que es el hermano Glossman, que tiene ese dinero. Y el hermano Glossman me dice: Sebastián, no se preocupe, hágase la cirugía que yo se la pago. Cuando yo salgo de la cirugía y me recupero y estoy en ese estado de recuperación, yo digo: ¿cómo le voy a pagar al hermano Glossman esos 500 millones? Nunca, ni trabajando toda la vida puedo. Pero tengo 100,000 pesos. Se los voy a mandar. ¿Ustedes creen que eso es un pago? Eso es una ofensa. Y eso mismo son nuestras obras, queriendo comprar la salvación de Dios. Cuando Dios nos lo ofrece gratuito. Lo único que Dios quiere es que usted y yo aceptemos. Ya. Que elijamos aceptar. Que no nos obstinemos en ocultar nuestro pecado. Que no nos obstinemos en mantenernos en esas actitudes de rechazo delante de Dios. Es lo único que Dios pide. Es por eso que esa matutina que se llama Dios nos cuida, de Elena White, dice así: tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de seguro nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. Esa no es la cita, es una cita de Dios nos cuida, página 74. Tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de cierto es que nunca había un momento en la historia de la humanidad en que manifestar su gracia sea la delicia. Dios nos invita a regocijarnos en su gracia, a aceptarla y a disfrutar de la salvación. Cuando un cristiano recibe la gracia, es un cristiano feliz. Porque no hay sensación más maravillosa en un ser humano que esa sensación de la gracia divina actuando todos los días en él. Cuando la gracia de Dios se posa en el corazón humano, transforma.
Cuando la gracia de Dios se posa en el corazón humano, produce una sonrisa en el rostro. Cuando la gracia de Dios se posa en el corazón humano, produce actos de bondad. Cuando la gracia de Dios se posa en el corazón humano, hay obediencia, pero obediencia voluntaria. Cuando la gracia de Dios se posa en el ser humano, hay testificación. Pero cuando la gracia de Dios no está en el ser humano, todo eso lo convertimos en una carga, en reglas, en requisitos. Solamente la gracia hace del Evangelio algo satisfactorio. Y es por eso que Pablo, cuando iba a la muerte, iba gozoso. Es por eso que Juan, a pesar de estar en una isla desterrado, describía con alegría la imagen de la Nueva Jerusalén. Porque cuando la gracia de Dios vive en el ser humano, no puede haber otra cosa que felicidad. Y eso es lo que Dios quiere otorgarle a usted y me quiere otorgar a mí. Que podamos ser partícipes de la felicidad que Dios nos quiere dar, de la gracia que Él nos ofrece. ¿Queremos ser partícipes de ella? Esa es la invitación en esta mañana.